La fotografía para mí representa actualmente un medio por el cual yo puedo combinar la antropología. Es una herramienta para conocer la realidad, pero en concreto, en lo que trabajo y en el camino que estoy recorriendo actualmente, es un documento. Si hacemos como una recapitulación en el sentido de cuando yo comienzo a ser un poco más, digamos, tener un poco más de noción sobre mi entorno en términos de pensar en la justicia, creo que comienza mucho antes de que yo empiezo a tomar fotografías. Y bueno, o sea, creo que sí es con lo que yo estudié, lo estudié en un sentido de, bueno, muy clásico, de tratar de entender a la gente a través de sus rasgos, de sus prácticas, de sus rituales, de su política, tratar de entender todo eso en una sociedad para entonces generar un cambio. Eso es un aspecto muy clásico de la antropología, pero digamos que eso fue una base también que ha alimentado esta búsqueda o esta forma de hacer fotografía enfocada a la justicia. Para mí San Cristóbal es un lugar realmente particular en el entorno mexicano y realmente Chiapas y San Cristóbal en particular tienen una historia y una trayectoria muy distinta al resto de México que se siente en la vida de esta región. Pero su fundación, la gran mayoría de los habitantes de San Cristóbal en su fundación eran de pueblos originarios de México, pero de otras regiones. O sea, había gente mexica, había tlaxcaltecas, había gente zapotecas, varias etnias de Oaxaca, de Guatemala. Y entonces eran 8 partes indígenas y una parte en el centro era española. San Cristóbal era un pueblito de no más de 30,000 habitantes, con callecitas empedradas, así muy... Cuando yo llegué estaba lloviznando y había una especie de neblina, todavía el clima era más frío y húmedo. Entonces empecé a caminar por las calles y veía cómo salían personajes, ¿no?, ancestrales, así con mecapales, gente vestida, muy bellamente vestida, ¿no?, aunque humildemente, pero bellamente vestida. Y la composición en los 80s, pues era bastante mezclada de todas esas etnias, más los grupos que aquí vivían y que venían a vivir acá y que también se quedaban, de tzotziles y celtales y tojolabales. Entonces, eso era una cosa muy mezclada, ¿no?, de culturas, de puntos de vista, pero se sostenía en su territorio, que desde el satélite se puede ver que es la parte donde hay tejas, ¿no?, que es lo que se le dice como el centro histórico. Eso siguió así hasta empezando los 80, de ese tamaño era San Cristóbal, ¿no? Obviamente, pues en esta región existe una gran tensión histórica y actual. Y existe una historia, pues sí, de apropiación, de extracción, de abuso, de la que tenemos que ser conscientes, ¿no? Es decir, los antropólogos, por ejemplo, vienen con una idea o construyen una idea de lo que es el indígena, y en ese momento la fotografía, al menos en el sur de México, se convierte como la ilustración. La fotografía sirve como para ilustrar, ¿no?, para ilustrar y reconocer que aquí están estos indígenas, ¿no? Y alguna referencia más directa, pues bueno, es como los imaginarios que se han construido sobre los pueblos originarios han sido también pues volcados con la imagen, ¿no? Y en el sentido del saqueo, yo podría pensar que se dirige mucho a este sentido de hacer las imágenes, y los retratados jamás lograron o siguen sin lograr ver sus fotos, ¿no?
y creo que es momento de comenzar a romper con estos procesos de extracción de la imagen, de sobreexplotación de un imaginario, ¿no? Reproducción de los imaginarios. En ese sentido creo que es importante detener eso, ¿no? Y entablar otros diálogos con la gente, ¿no? Pues Batsilab surge de esta colaboración, de este interés en fortalecer a la fotografía, reconociendo que la fotografía tiene una larga trayectoria en Chiapas, tiene una historia valiosa, tiene mucho que aportar en este entorno, pero que a la vez es un entorno en el que los recursos han sido escasos y limitados. Entonces pensamos, pues, de una manera modesta, que establecer un laboratorio con capacidad de producción de estas imágenes, de volver a la imagen impresa, a la calidad de la imagen impresa como una parte fundamental de la fotografía, era una manera de dar más fortaleza a esta tradición, ¿no? Entonces creamos Batsilab, pues a fin de poder ofrecer estos recursos a la comunidad, ¿no? Entonces también veíamos que podría ser una buena propuesta el tener un lugar en donde se conjuntara toda esa producción fotográfica y creáramos un acervo que puede ser consultado, que puede ser, digamos, dialogado por todo aquel que le interese. Yo tenía un cuarto oscuro extra que yo no usaba y le dije, ahí está ese laboratorio, yo no lo uso, la ampliadora que está aquí, la máquina para imprimir, y móntate el cuarto oscuro, ¿no? Porque no tenía cuarto oscuro, tenía nada más laboratorio digital, ¿no? Escáner, impresoras y unos buenos monitores especiales para editar foto, ¿sí? Pero faltaba crear un cuarto oscuro análogo para que estuviera completo, ¿no? Si no tienes análogo, pues no estás completo en la fotografía, te falta, ¿no? No hay cimientos, ¿no? Entonces, en esa medida, yo me fui incorporando más y más y me fui inmiscuyendo hasta que ahorita pues ya soy parte, ¿no? del equipo de Batsilab. Yo creo que San Juan Chamula es y ha sido uno de los lugares que más se ha dado a conocer en términos de organización social cerrada, por así decirlo, cerrada entre comillas. Ahora estamos en el siglo XX y desde la antropología, claro, clásica, se hablaba mucho de las comunidades cerradas y abiertas, ¿no? Pero bueno, se considera como un espacio donde las tradiciones y la religión son las que van a marcar el rumbo de la vida. La política es parte importante de la religión. El sistema político-administrativo está, digamos, súper vinculado a procesos de la cultura y la religión. De ahí que la gente sea como muy reacia a dejar entrar a cualquier persona que quiera conocer su espiritualidad, por así decirlo. Y yo creo que también ha influido muchísimo la llegada de tantos turistas, de tantos investigadores, ¿no? que querían o quieren conocer qué es esta cosa de la ritualidad o del pueblo chamula. Aunado a que actualmente San Juan Chamula está, digamos, dividido en cierto sentido, podría decir, ¿no? Está como entrecruzado entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sus pobladores, ¿no? Y su sistema como es muy, digamos, reacio a recibir o dejar o abrir esto que es tan preciado para la gente. En ese sentido, yo comentaba que iba a ser un tanto complicado estar en carnaval, ¿no? Por la permisibilidad y por la forma en que los rituales se llevan, en donde no se permiten hacer fotografías, ¿no? De hecho, al interior de la iglesia, donde en San Juan Chamula se tienen a los santos,
es prohibido hacer la fotografía, ¿no? Han habido casos donde turistas no siguen las recomendaciones o guías de turistas que tampoco les advierten de manera adecuada a sus clientes que no deben de hacer fotos en ciertos lugares, y ha pasado que les rompen la cámara o con justa razón. La gente está defendiendo lo que es importante para ellos, ¿no? En ese sentido, la religión, ¿no? O las prácticas que son muy íntimas. Y bueno, en ese sentido el carnaval forma parte de un proceso ritual que es muy relevante porque es la celebración previa a la Semana Santa. Y ahí siempre yo había ido, pero siempre con una limitante, ¿no? Saber hasta dónde puedo llegar, porque de ahí ya es prohibitivo tomar fotos, y siempre llegando con alguien que conozcas, interactuar con alguien, ¿no? Que te den el permiso. Y bueno, en esta ocasión la verdad es que yo también me vi sorprendido por la forma en que nos recibieron. Y es así, digo, a veces te pueden recibir bien y te dan una bienvenida y la gente te acoge y te da, ¿no? de lo que tiene, y eso es algo muy bonito. Pero en San Juan Chamula es un poco más difícil por todo esto que menciono. Y tuvimos, yo creo que mucha suerte, y yo creo que también inspiramos confianza, porque eso es elemental. Si tú inspiras confianza y comienzas a ser recíproco, porque este es algo que funciona en toda comunidad, digamos, al menos de los Altos de Chiapas, y en San Juan Chamula funciona también así, es la reciprocidad, ¿no? Y creo que ellos vieron esa reciprocidad y vieron esa forma de acercamiento, ¿no? Con respeto siempre, como todos nos merecemos el respeto. Y creo que eso les gustó y tuvimos la fortuna de estar ahí, ¿no? Estar ahí y estar documentando muy de cerca sin que nos tomaran como turistas, y que nos dejaran, nos compartieran y nos dejaran hacer estas imágenes que la verdad yo no había logrado tantas imágenes de ese momento de carnaval, ¿no? Bueno, como fotógrafo te tienes que avenir a como vengan los trancazos. No siempre te va bien, no siempre te va mal. Tienes que empezar a buscar, a hacer una red de contactos con mucha paciencia, ¿no? Con mucha determinación, con mucha convicción, ¿no? Entonces, es un medio pues, que tienes que saber aprender a navegar para poder lograr las imágenes que quieres, ¿no? O que andas buscando, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabes qué te vas a encontrar. Tú puedes tener una idea de que voy a trabajar la vida ritual de los pueblos originarios, ¿sí? Pues sí, pero es una idea muy general, ¿no? ¿Cuáles imágenes? Ni siquiera las conoces, ¿no? Hasta que las descubres. Pero no siempre puedes tener ese privilegio, ¿no? Que una comunidad te reciba así, ¿no? Tengan, aquí están nuestros frutos, ¿no? A veces te corren o te escondes, o depende de la situación donde estés trabajando, ¿no? La gente empezó a decir, tómame a mí, dame una foto, es el recuerdo, es mi recuerdo, ¿no? Porque la gente sí tiene muy presente el uso de la fotografía como la que capta el instante que va a quedar para la memoria, ¿no? Y así funcionó, en ese momento así funcionó, estuvimos repartiendo las Polaroids y era el recuerdo, ¿no? Esta perspectiva, desde la antropología, a Isaac le permite ver como diferentes capas en una imagen normal, ¿no? Y puede decir, aquí está pasando esto. Lo conecta con su alrededor, con su gente. Y eso es bien importante a la hora de esta cosa que es súper fundamental, me parece, para el fotoperiodismo, que es que puedas editorializar con tu foto, ¿no? O sea, no es solo ilustrar, no es solo hacer la foto para la nota y que ya se acabe al otro día, sino estás contando historia y al mismo tiempo estás emitiendo opinión, ¿no? Estás poniendo tu postura, decir, agarré este pedazo porque este pedazo es importante. A lo mejor por allá estaban
tronando los cohetes, pero aquí estaba pasando el otro fenómeno que construye sociedad, ¿no? Yo creo que tiene una relación, ¿no? Yo no diría que es completamente en función de esa relación con la antropología, ¿verdad? Yo creo que hay una sensibilidad personal, humana, fundamental, más allá de lo académico y de la formación, ¿no? Hay muchos antropólogos sin esa sensibilidad, ¿no? Pero creo que cuando uno se toma en serio el estudio de la cultura y aprecia la forma en que esa expresión cultural se manifiesta en lo visual, en las distintas formas de establecer un diálogo y una comunicación, pues hay mucho que puede aportar al trabajo. Y en el caso de Isaac yo creo que eso es muy notable, ¿no? Además es una persona que ha estudiado las religiones, que tiene realmente un enfoque no hacia, digamos, lo material de la cultura, sino realmente hacia la forma en que la expresión cultural se relaciona con la identidad y con el sentido realmente íntimo del ser humano. Bueno, yo llego a Aldama por primera vez hace 11 años y llego no como turista, pero sí con el interés de conocer un poco una práctica muy, pues muy ancestral, que es artesanal, que es el textil principalmente. Después llego de nuevo hace 3 años y medio más o menos por la invitación de un buen amigo, Luis Morales, que es antropólogo, que lleva aquí más de 40 años estudiando los pueblos originarios. Y por invitación de él, llego para documentar un proceso ritual de cambio de alférez, ¿no? El alférez es el encargado de la fiesta en honor a la Virgen de María Magdalena. Y después, como al año, como a los 7 meses, comienzan los ataques, ¿no? Que es un problema bastante añejo, es un problema que se generó por una disputa de tierras de 60 hectáreas, pero que trae una historia arrastrando del problema de deslinde territorial que construye el mismo gobierno por hacer mal su trabajo de deslindar la propiedad, genera el conflicto. Sí la está pasando súper mal. O sea, desde la montaña de enfrente les están disparando todos los días, ¿no? Y salen heridas mujeres, ancianas, ancianos, niños, niñas, porque iban pasando por ahí, ¿no? O sea, y es una cosa que no tiene como mucho sentido de pronto, ¿no? Él iba a hacer fotografías a Aldama y yo escribía, ¿no? Y hacíamos notas donde tratábamos de explicar la situación de Aldama, ¿no? En ese sentido, creo que los retratos surgen como una manera para darle seguimiento a esto que ahorita se le ha bajado la atención, ¿no? El gobierno ha dicho que va a solucionar, que ya está solucionado el problema, que se les ha ayudado a los heridos, ¿no? A los familiares de los asesinados. Creo que hace falta mucho y ahí es cuando la imagen y mi trabajo con los retratos va a dar un seguimiento y va a dar como la actualización de cómo está ahora el sentir de la gente. Que como lo vi, como digamos lo experimentamos, es una cuestión muy difícil porque el problema no solamente se centra en disparos y
heridos o la palabra conflicto, como siempre se llama, el conflicto, el conflicto, el conflicto. Pero ¿qué es el conflicto desde la perspectiva del sentir de la gente? Y ahí es cuando los retratos pues entran en juego para mostrar qué es lo que está sintiendo cada gente. Y lo que yo experimenté, más allá de lograr el retrato, lo que detonó las imágenes fue el sentir de la gente. Con eso yo me quedo con un panorama pues bastante adverso, porque el conflicto y las balas pueden terminar, pero el factor emocional va a continuar por muchos años y va a estar pues tatuado sobre la piel de los heridos. Como que siento y sentía, bueno, sigo sintiendo, una cosa adversa de injusticia. La injusticia yo creo que invade todo ese sentimiento, ¿no? De pensar, como he pensado siempre, yo creo, es como pues que todos deberíamos de estar bien, ¿no? Yo creo que todos nos merecemos ser felices. Y bueno, esta pandemia también muestra como el contexto en el que estamos viviendo, o sea, como que saca a relucir las injusticias, la diferenciación social, el hartazgo de la gente, ¿no? En donde vivimos en un país que necesita tener paz, que necesita que todos nos reconozcamos como hermanos. Y sí, sentía eso, injusticia, ¿no? Injusticia, impotencia. Pero al mismo tiempo me daba un poco de aliento el decir, bueno, yo estoy haciendo algo. Pues me gustaría verlo como lo veo hoy, incansable con su cámara, ¿no? Siempre alerta de que si pasa algo, ¿no? Que bloquearon por acá, si puede, vámonos, se lanza, deja lo que está haciendo. Que los desplazados de Chenaló, ahí va, ¿sí? A veces sin saber si va a poder trabajar, a veces con el miedo de que te van a poner una de perro bailarín, ¿sí? Nunca sabes, ¿verdad? Siempre tiene esa disposición y así me gustaría verlo en el futuro, ¿no? Con su cámara, listo, como el fotógrafo, ¿no? Pero creo que la otra parte que le toca, que va a haber que convencerlo, es la parte también de esa estafeta que le dieron, ¿no? O sea, de formar gente, de toda esa información que tiene, todo ese conocimiento, toda esa herencia cultural, artística, fotográfica, formar a alguien más que pase esa estafeta. Está muy joven todavía para llegar a ese punto, pero no hay que perderlo de vista, ¿no? Poder seguir subsistiendo, viviendo, ¿no? En términos materiales, para poder seguir haciendo esto que yo creo que no voy a dejar de hacer, que es buscar con la imagen las historias y buscar la justicia para la gente, ¿no?